Bienvenidos a la serie Telecán 2.0, renegociar el futuro. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. México está viviendo un momento histórico. Estamos renegociando el Telecán, el tratado más importante de México con el mundo, en aras de actualizarlo y modernizarlo a petición de la furia populista, proteccionista y nativista que pregona Donald Trump desde la Casa Blanca. En esta serie les llevamos hasta sus pantallas los antecedentes históricos del Telecán, los sectores ganadores y perdedores, sus éxitos y sus fallas, las rondas negociadoras, los tiempos políticos en los tres países, así como la inclusión de los nuevos temas. Y es que en la primera ronda negociadora en Washington se instalaron 28 mesas de trabajo y se dieron los principales posicionamientos de los tres países principales. No olvidemos que la próxima ronda de negociación se llevará a cabo en la Ciudad de México en los primeros días de septiembre. El día de hoy les presentamos un juego de entrevistas con funcionarios, negociadores, decisores y activistas para centrar nuestra atención en el arranque del proceso negociador, en sus resultados, así como en las áreas de oportunidad que pueden llegar a mejorar y actualizar este tratado. Acompáñenos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se negoció en los años 90, vino a formalizar la profunda integración económica que México sostenía con Estados Unidos. El tratado más importante de México con el mundo, nuestro principal socio comercial, la frontera más grande y la primera diáspora de mexicanos en el exterior. El precedente más importante que teníamos era la entrada de España al mercado común europeo con Felipe González. Y esto era algo que sorprendía bastante, porque un socialista, un tipo espléndido como Felipe González, demócrata, pero ciertamente de centro izquierda, decía: Europa no termina en los Pirineos. España somos parte integral de Europa y queremos ser parte de Europa. Esto fue un antecedente importante. Y el otro fue, nuestros vecinos hicieron un tratado de libre comercio con Canadá 4 años antes del NAFTA. Entonces teníamos precedentes, todo lo que estaba sucediendo en Europa, y sobre todo con España, que era el miembro más débil, más pequeño, más subdesarrollado en relación a Alemania o a Francia o a Inglaterra, pero también recibieron las tropas extranjeras. Ojo, ¿no es cierto? Porque era un tratado muy distinto. Bien, entonces nosotros lo que queríamos era que fuera estrictamente comercio y inversión. Y dijimos, nosotros no queremos meternos en otras áreas, no al inicio por lo menos, ya vendrán otras generaciones que sabrán su circunstancia mejor y podrán tomar esas decisiones. Pero en términos de negociación, la complementariedad geográfica, humana, cultural, productiva que México tiene es asombrosa. País bioceánico, tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos, un río totalmente desaprovechado en medio, una vecindad con Centroamérica que nos llevará más temprano que tarde a también tener un plan de inserción de la economía centroamericana y del Caribe, de la que México forma parte, porque somos parte de Centroamérica, somos parte de Mesoamérica y somos parte del Caribe, para aprovechar todo el potencial productivo en términos de generación de empleos, atracción de inversión, transferencia de tecnología, una resolución inteligente, eficiente de cualquier controversia que surja, con un Estado de Derecho en lo interno y en lo externo que permita que el país progrese. La relación México-Estados Unidos en ese momento era pequeñita. No teníamos los aliados que hoy tenemos. La relación comercial, la relación de turismo de hoy no tiene nada que ver con lo que en ese momento estábamos vendiendo.
En ese momento estábamos vendiendo algo que podía ocurrir, algo que pensábamos que sería realmente exitoso, pero con muy pocos chips. No teníamos mucho, más allá de decir, si las cosas salen bien, esto puede ocurrir. Y la parte más interesante es que tuvimos que hacerlo sin necesariamente haber pensado en esto antes. Nos echamos a andar con el tren ya avanzado. Tuvimos que alcanzarlo, tuvimos que decir, wow, ¿y ahora qué, cómo hacemos? En su momento fue algo totalmente novedoso, fue un cambio radical. No se tenía tanta experiencia ni en México ni en ninguna otra parte sobre negociación de este tipo de tratados internacionales, y fue uno de los primeros tratados que negoció una economía en vías de desarrollo con la primera potencia del mundo. Entonces fue un parteaguas y sentó un gran precedente. América del Norte se convirtió en uno de los bloques comerciales más ambiciosos y grandes del mundo en términos de área, de población y de tamaño de economías. Actualmente representa el 16% del comercio global, el 28% del PIB mundial, así como el 14% de los flujos de inversión extranjera. Y en mis reuniones con don Antonio Carrillo Flores, en donde había una interesante mezcla de estadista, político y académico, me confió que, siendo secretario de Hacienda del presidente Ruiz Cortines, fue comisionado a un encuentro con uno de los grupos más influyentes de financieros industriales de Estados Unidos, y allí le propusieron, en un campo de golf, que el tema a tratar era la necesidad de un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos. Y ganando unos segundos de tiempo, me dijo don Antonio Carrillo Flores, tomó un bastón de golf, lo midió y les dijo, tienen toda la razón, México y Estados Unidos necesitan reglas, generar confianza, estabilidad, hacer valer más a sus empresas que cotizan en las bolsas de valores mediante un tratado que dé estabilidad y confianza, pero aquí hay un problema. No me han dicho cuántos golpes de ventaja voy a llevar en el juego, ni nos han dicho cuántos strokes de ventaja le van a dar a la economía mexicana, porque ustedes no habrán de esperar que México entre a jugar al mismo nivel y con el mismo hándicap que tiene la economía de Estados Unidos. América del Norte hoy en día es mucho más competitiva de lo que era antes. Nunca ha sido tan competitiva la región de América del Norte como lo es hoy. Es un poco la gran ironía de todo el discurso de Donald Trump en Estados Unidos, es que Estados Unidos en este momento es probablemente, con México y Canadá, la región más competitiva del mundo en manufactura. O sea, hoy en día América del Norte es competitivo con respecto a China. Hace 15, 20 años, en México perdíamos plantas con China. Hace 7, 8 años empezamos a perder plantas con Estados Unidos. O sea, se empezaron a abrir plantas de manufactura, donde México es una potencia, que en lugar de abrirse en México se abrían en Estados Unidos, y se abrían en Estados Unidos por la revolución energética que había en ese país, con el gas de esquisto y otros cambios que hubo, que hicieron de la energía altamente competitiva. Y muchas de las plantas que se habían ido a Asia empezaron a regresar a América del Norte, mayoritariamente Estados Unidos, pero México obviamente queremos competir por esas plantas para que también escojan México. Y hoy en día están escogiendo México y Estados Unidos. La inversión se ha multiplicado por 5 y el comercio exterior por 6 veces. Entonces, obviamente, el promedio es francamente estupendo, ¿no es cierto? Y es uno de las cosas que más sorprende. Por una parte, México se abrió al comercio internacional, empezó a abrirse al mundo, pero por otra parte hay muchas cosas que se dejaron de hacer también. Una política de estrategia de desarrollo industrial, por ejemplo, una política de apoyo al mercado interno, de infraestructura, todo eso era complementario, sin embargo esa parte creo que nos faltó. Entonces nos abrimos, pero esto puede funcionar en algunas áreas, pero no en otras, puede funcionar en algunas ramas,
pero no queremos quedarnos permanentemente en esas ramas de bajo salario, bajo valor agregado. En 1994, una impresora costaba 8,000 pesos. ¿Sí? Cuando entra en vigor el Telecan, esa impresora en automático tiene una reducción de casi 5,000 pesos. Las impresoras en automático bajan, ¿sí?, de precios entre 2,000 y 3,000 pesos, que es lo que se venden estándar, normales. ¿Sí? Otro punto es la ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos aranceles del 100, del 80%. Cuando entra en vigor el Telecan, tenemos una desgravación para juguetes, textiles, prendas de vestir, electrónicos, un arancel de 0%. Eso provocó, ¿sí?, que bajara la inflación drásticamente. Cuando tú te pones a ver que nosotros como país siempre hemos sido celosos de que no vengan y cabildeen en México, de que no se metan en nuestro país, ¿no?, de que no intervengan en los asuntos internos de México. Y el gobierno de Estados Unidos nos decía, ven, cabildea, interven. La oficina que se tuvo que crear en Estados Unidos para apoyar el TLC estaba compuesta de gente muy diversa, gente que formaba parte del sector público mexicano y había sido trasladada a Estados Unidos, ¿no?, para esta función, pero gente que había venido del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que estaban trabajando como mexicanos en organismos internacionales en Washington, que entendían la forma en que se operaba en Washington y que podían aportar ese talento, ¿no? Gente que venía del sector privado de México y decían, bueno, vamos a hacerlo. No es que hubieran trasladado a 20 funcionarios públicos con 30 años de experiencia a Washington. Muchos de estos funcionarios fueron funcionarios públicos por primera vez en el proceso del TLC. Y lo mismo te puedo decir en la parte de prensa o en la parte de cabildeo. Aprendimos muy rápido. Estos se opusieron a través del cabildeo, frente al Congreso, frente a los medios de comunicación, etc. Y entonces tuvimos que hacer un cabildeo semejante o más intenso que ellos para contrarrestar sus esfuerzos. Y ahí fue que pues, no solo la embajada, era de tal magnitud el esfuerzo de cabildeo que pues no se daba abasto y era imposible que la embajada o la oficina de negociaciones comerciales que SECOFI creó como parte de la embajada, sino pues se tuvo que contratar un gran número, una cantidad de cabildeos profesionales americanos que conocían bien el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, se formó pues lo que se llamó una armada de cabildeos que pues fue indispensable hacerlo, si no, no hubiera pasado, no hubiera sido aprobado el tratado. Mirar a Estados Unidos como oportunidad y no como una amenaza fue uno de los grandes aciertos conseguidos por el Telecan. En gran medida ello contribuyó a revirar la concepción histórica y el legado cultural sobre las relaciones de México con la Unión Americana. Estábamos en la Interparlamentaria México-Estados Unidos el lunes 2 de junio de 1986. La habíamos realizado esa interparlamentaria exitosamente en Colorado Springs, en el Hotel Broadmoor. Y allí nos llegó una invitación del presidente Miguel de la Madrid
avisándonos que enviaría el avión, el transporte presidencial 02, el TP-02, que era el avión Benito Juárez, porque nos invitaba a que lo alcanzáramos en Washington, donde tendría la mañana del martes 3 de junio de 1986 una entrevista con el presidente Ronald Reagan. Volamos a Washington y la mañana del martes 3 de junio de 1986 nos sorprendió el presidente Reagan cuando delante del presidente de la Madrid, el secretario de Relaciones Exteriores Bernardo Sepúlveda Amor, la delegación del Ejecutivo, más los senadores que éramos el senador Raúl Salinas Lozano, exsecretario de Industria y Comercio y padre de quien en ese momento era el secretario de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari, el senador por Chiapas Patrocinio González Blanco, el senador Antonio Riva Palacio de Morelos, y nos sorprendió el discurso del presidente Reagan porque nos dijo lo siguiente: quiero pedirle a mis amigos mexicanos que asumamos una tarea, que tengamos entre México y Estados Unidos la tarea de hacer un tratado de libre comercio que vaya desde el Yukón hasta Yucatán. Mejor ejemplo es Aguascalientes. ¿Qué era Aguascalientes hace 40 años? Un rancho, un poblado. Imagínate con los vecinos que tienen de Aguascalientes. Y tuvo gente en el servicio público estatal y local que vieron venir esto y que se trajeron a la Nissan hace 30 años. Yo me acuerdo que decía, ay, qué interesante que el gobernador se la pasa en Japón y tratando de resolver las cosas y luego ir haciendo la carretera para que estuviera bien comunicado, etc. El otro día que fui a la Universidad de Aguascalientes, que me invitaron, fui a dar una vuelta en la Nissan. Pasas en coche 18 minutos a 110 kilómetros por hora, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, fábricas de la Nissan. Entonces, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se fue la Nissan a Morelia? Porque no se hicieron ahí los cambios. ¿Cuántos kilómetros hay entre uno y otro? 250. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se hacen estos cambios, ¿no es cierto? Las oportunidades. Exactamente. Entonces, pero piensa, me dices, oye, es que tenía todo Aguascalientes. ¿Tenía todo? ¿Cuál agua? Seco como un páramo. ¿Dónde estaba la ventaja? Base industrial, inexistente. Había vacas. Pero hubo voluntad política. Pero hubo para capitalizar visión, etcétera. claro. Y entonces los empresarios respondieron, etcétera, y lo vas viendo. Durante todo el 90, el 91, el 92, el gobierno mexicano desplegó un trabajo en donde se identificaban a los líderes distrito por distrito. Se identificaban las universidades clave. Se hablaba con los presidentes de las cámaras de comercio locales. Se buscaba reuniones con los consejos editoriales de los periódicos que generaban opinión en esa localidad. Se identificaban empresarios que ya estuvieran vendiendo a México y que ya hoy, en ese momento, ya se estuvieran beneficiando de la relación, o que pudieran estar en sectores que, una vez negociado el tratado, vieran claros beneficios para poder exportar y crecer. Y desarrollamos toda una estrategia de acercamiento, de persuasión, elaboramos mensajes, elaboramos historias de éxito, discursos. El presidente Salinas diseñó una estrategia de acercamiento a estas comunidades, ¿no? De visitas a ciudades clave, con una gran frecuencia, de ir a Dallas, de ir a San Francisco, de ir a San Antonio, de ir a Houston, de visitar varias veces Nueva York, de estar en Washington, de darse una vuelta a Miami y de traer de todos estos lugares a México grupos a los que pudiéramos también convencer en México. Entonces visitaban México alcaldes de ciudades importantes, gobernadores de ciudades de estados importantes para nosotros, y eran unos grandes aliados. Los otros que se opusieron fueron la pequeña y la mediana industria de Estados Unidos, porque temían
con justificada razón, obviamente, a la competencia de los productos mexicanos. Quienes nos apoyaron brutalmente y hasta el fondo fueron las grandes transnacionales, todas las que eran miembros del Business Round Table, lo que llaman el empresario Goliat, porque para estas grandes corporaciones lo que se necesita es abrir mercados de tamaño global para ser eficientes, ¿no? En cambio, la pequeña y mediana, que solo actúa en una ciudad, en un condado, en un estado, pues la competencia iba a ser muy dura proveniente de México, entonces por eso se opusieron. Y los terceros que se opusieron fueron los medioambientalistas, porque decían que entonces las empresas de Estados Unidos se iban a venir a México y como aquí somos más laxos en materia de protección del medio ambiente, iban a contaminar el medio ambiente. Hubo una enorme empatía entre el presidente Salinas y el presidente Bush. Yo creo que esa química que tuvieron ambos presidentes ayudó mucho a la negociación. Se dice en política que si no hay compromiso político, no hay voluntad empresarial. Y lo que provocó también que avanzaran las negociaciones es que a la par, entre 1990 y 1993, México tuvo profundas reformas estructurales. Cuando se negoció el Telecán, hubo 3 objetivos estratégicos en la mira: eliminar obstáculos al comercio, facilitar los flujos de inversión extranjera, así como crear mecanismos compartidos de solución de controversias. 23 años después, y bajo la lógica proteccionista, nativista y antiglobalizadora de Donald Trump en la Casa Blanca, es que los objetivos comunes entre los 3 países no han sido compartidos, ni se muestran sinergias ni compatibilidades. Todo lo contrario, la modernización del Telecán se inscribe bajo las pretensiones de Donald Trump de reducir el déficit comercial con México. El secreto aquí habría que buscarlo en cómo se sentaron las primeras bases de esa búsqueda de la inserción de México en la economía mundial, quizá yéndonos hasta Bretton Woods, Eduardo. En julio de 1944, el gobierno de Estados Unidos fue el anfitrión de una conferencia internacional que todos los días en todo el mundo se menciona: Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Crear la nueva carta de navegación de la economía mundial ante el ya evidente, inminente triunfo de los aliados. La guerra no había concluido, pero ya estaba a la vista la victoria de los aliados, y entonces, en julio de 1944, México mandó una brillantísima delegación a Bretton Woods. La encabezó el secretario de Hacienda mexicano, don Eduardo Suárez, que fue secretario de Hacienda en 2 sexenios. Lo que tenía uno que hacer era decir, ok, ¿cómo sacamos el voto de un senador por Kansas? ¿Qué le interesa? ¿Vendernos cereales? ¿Qué le interesa al senador de Ohio y a su gente? ¿Empleos manufactureros? ¿Exportar a México maquinaria? Eso lo vas a hacer con el TLC. Y la gente de Ohio va a encontrar trabajos mejor pagados porque me vas a exportar. Y podías llegar a Washington State y decirle: tus granjeros de manzanas me van a exportar manzanas. Y podías llegar con el representante de Palo Alto y decirle: la gente de Palo Alto que está diseñando software tiene un gran mercado en México. Y podías llegar a todos esos lugares, identificar cuál era el interés, cómo se podía beneficiar la gente en la localidad, y a través de eso vender la oportunidad que representaba el TLC. México, Estados Unidos y Canadá negocian este tema sobre reglas de origen y van a tomar en consideración 4 aspectos sobre reglas de origen, lo que son bienes 100% originarios, bienes regionales, bienes extrarregionales y una cláusula que se conoce como de minimis. Bueno, el tema de reglas de origen, estos 4 métodos de reglas de origen que se negocian en la agenda del Telecán en 1991-1992, Estados Unidos, Canadá
y México los van a incorporar a la agenda de negociaciones multilaterales que a la par se estaba negociando. Sí se piensa que se requiere de un nuevo modelo de desarrollo para poder incluir a estas poblaciones más lastimadas dentro de un acuerdo benéfico para todos, que ha visto todavía las carencias, primero por la herencia de la crisis del 94, pero también porque realmente han habido falta de recursos que nos permitan desarrollar estas zonas. No nada más son las zonas estratégicas económicas, sino que es todo lo que implica, es la infraestructura, es por supuesto educación, alimentación, en fin, todas estas carencias. Eso se había esperado y era una de las cosas que se decían, que iba a haber un acercamiento paulatino en los niveles de vida. Esto lamentablemente no lo hemos visto. Y además los beneficios se han concentrado en ciertas regiones y en ciertas ramas industriales, sin que hayan llegado a otras ramas mucho más amplias, a otros sectores, a las industrias pequeñas y medianas, etcétera, al sur del país, como tú dices. Entonces, creo que sí hay cosas que arreglar. ¿A dónde fue a parar esa inversión? Hay mucha gente que dice, qué barbaridad, ¿por qué se concentró tanto en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León? Porque había la mano de obra calificada y porque había la infraestructura necesaria para eso. Entonces, ¿por qué fue muy desigual esto? Porque algunos estados se movieron rapidísimamente a incentivar, por ejemplo, la generación de ingenieros. Todos dijeron, meta nuestra, tenemos que tener ingenieros. ¿Qué ejemplo pondría yo así espléndido? Aguascalientes. La Universidad Estatal de Aguascalientes, bueno, es una universidad que genera todo tipo de egresados, pero sin duda, donde está lo masivo es en ingenieros industriales. Y un ingeniero industrial en una escuela pública, que en Estados Unidos, por barata que sea, te cuesta $4,000 mensuales, y en Aguascalientes 1,700 pesos. Entonces eso permite que muchachos, hijos de ejidatarios, clase media baja, tenga acceso a una universidad espléndida, donde no hay huelgas, donde los profesores estudian, donde se exigen cosas, y eso no es lo que encuentras en otros lugares en el sureste mexicano, donde no se ha podido modernizar las universidades, etc. Entonces, la localización no fue al azar, fue en los lugares donde los liderazgos locales entendieron la necesidad de reestructurar las universidades, de reestructurar las primarias, secundarias, prepas, y esto es público sobre todo, porque la parte privada es el 10-15%, el 85%, el 90% son las universidades públicas, y ahí lo ves. El comercio exterior, para que sea eficaz, necesita certidumbre, porque sin certidumbre no estás dispuesto a hacer las inversiones que te permitan aprovechar la apertura de los mercados. La certidumbre, desgraciadamente, viene en dos sabores: la dulce, que es la certidumbre que puedo yo exportar, y la agridulce, que es ellos me pueden exportar a mí. La transformación de la sociedad y de una economía competitiva requiere estas dos, porque por un lado requiere saber que te van a competir y que para que puedas competir necesitas mejorar tus procesos, los productos que haces, la calidad de lo que produces, las marcas. Entonces, ¿quiénes han sufrido en México en los últimos 25 años? Bueno, todas aquellas empresas o sectores que por varias razones no pudieron invertir en nuevas tecnologías, en nuevo empaquetado, en mercadotecnia, en sistemas de distribución, en incorporar las últimas formas de producir a sus procesos productivos, etc. Y las que han tenido un éxito rotundo son las que sí lo hicieron.
Una de las mayores certidumbres construidas alrededor del Telecán fue haber establecido mecanismos de solución de controversias para resolver disputas comerciales en materia de interpretación y aplicación del acuerdo. Bajo este espíritu, los capítulos 19 y 20 del Telecán se convirtieron en textos de referencia para futuras negociaciones bilaterales y regionales. Ahora, con la actual renegociación del Telecán, Estados Unidos propone eliminar el artículo 19 en materia de derechos compensatorios y antidumping, una propuesta que levanta tirria en México y en Canadá. La misma Ottawa ha amenazado a Washington que saldrá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si esto ocurre. Es evidente que se tiene las herramientas macroeconómicas, las técnicas de valoración en la agricultura, en la industria, en los servicios, para ir definiendo de manera muy precisa, haciendo la radiografía, de cuánto tiempo necesitan para poder competir, qué ventajas sí, qué ventajas no, y si aún fijadas luego hay controversia, hay que ir al capítulo 19 del actual Telecán, que es un capítulo esencial para que los suscriptores en los 3 países de ese tratado se sientan debidamente protegidos por un marco jurídico confiable, a través de un mecanismo de solución de controversias donde no falta técnicamente ya nada para resolverlo. Bueno, en el acuerdo laboral tiene, como tú dices, su propio mecanismo. En este caso empieza por una etapa conciliatoria y de cooperación. Es decir, cuando existe una conducta que puede ser sujeta a sanción y que es una conducta repetitiva, es decir, no es un fenómeno aislado, sino algo que se repite, que no ha sido solucionado y que no se puede solucionar por la vía de la cooperación, entonces se lleva a diferentes etapas que culminan en paneles específicos en materia laboral. Esto nunca llegó a suceder en el caso de lo laboral, nunca se llegó a esa etapa y los puntos sujetos a posible sanción eran 3. 1, el no pago del salario mínimo en empresas vinculadas con la exportación. 2, el trabajo de menores en ese mismo tipo de empresas. Y 3, el no cumplimiento con los ordenamientos nacionales en materia de seguridad e higiene. Bajo la petición de la nueva administración demócrata en Estados Unidos, en el año de 1993 fueron firmados los llamados acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral, sobre todo por esta percepción negativa que había sobre México en estos rubros y ante el temor de un dumping social. En ese entonces se decía que menores niveles de condicionantes en materia laboral y ambiental desencadenaría un traslado de empresas y una emigración masiva de puestos de trabajo hacia México. Hubo también sectores que no fueron incorporados a estas negociaciones, el sector sindical, el sector laboral, por ejemplo, no tuvieron la relevancia en las discusiones en el llamado cuarto de al lado en Washington, en la Ciudad de México y en Ottawa. Entonces, obviamente, fueron capítulos que no ingresaron con tanta fuerza para el caso mexicano. El acuerdo surgió porque se había negociado solo lo comercial con el gobierno republicano, pero no terminó y entra el gobierno demócrata de Clinton, que se había opuesto originalmente al tratado, y la cuestión fue, vamos a firmarlo siempre y cuando haya un acuerdo laboral y uno ambiental. Ahora, nosotros decíamos, ¿pero qué se quiere en la parte laboral? Queríamos saber qué se quería. Y allí se partió de muchos temas de campaña que se habían utilizado en ese momento. Si de hecho haber metido el tema laboral, en ese momento se vio como algo estrambótico. Es decir, ningún acuerdo comercial puro había tenido adosado
un acuerdo laboral. Ese fue el primero del mundo. Esto marcó una pauta. Muchos convenios comerciales que le siguieron la línea de este mismo acuerdo. Muchos son calca del convenio que se firmó con México. Después ya empezó a cambiar, también cambió el mundo, se agregaron otras cosas. Y ahora lo que se vio como algo muy raro, creo que ya deja de ser raro. El tema de trabajo es algo que yo no veo raro que deba estar presente en una negociación comercial. Desde el inicio hubo unos sectores que quedaron fuera. Por ejemplo, México, con toda lógica y sensatez, desde un principio dijo, bueno, pues uno de los temas fundamentales entre los dos países y que tiene mucho que ver con la economía es el migratorio. Vamos a incluir la migración dentro de las negociaciones. Y los americanos dijeron, no, ahí es un tema muy complicado, muy politizado, eso queda excluido. Pero los americanos dijeron, otro tema que sí debe quedar ahí es el de energía, petróleo. Y entonces México dijo, no, ese es un tema muy complicado para nosotros y queda excluido. Existía un concepto de compartimentalización de la relación bilateral que buscaba que pudiéramos tratar cada uno de los temas de la relación bilateral sin contaminar la negociación. Teníamos una clara coincidencia que teníamos que sacar adelante los tres países el Tratado de Libre Comercio. Pero teníamos día a día controversias en muchos temas. En tema del atún, en temas migratorios, en el secuestro y entrega a la DEA del doctor responsable de mantener vivo supuestamente a Enrique Camarena mientras era interrogado y que fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos para enfrentar cargos y que puso a la negociación, a la relación México-Estados Unidos en una situación crítica. Esas cosas ocurrían muy frecuentemente. Y la instrucción de los presidentes Bush, Salinas era, hey, estas cosas van a ocurrir, tenemos que lidiar con ellas y ser firmes en la defensa de nuestros intereses, pero que esa divergencia no afecte aquello que queremos hacer, que es sacar adelante y obtener la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y defender entonces a México de los ataques de está contaminado, está endeudado, mira, usan a niños para trabajar, violan las leyes laborales, hacen fraude electoral. Todas esas cosas que existían en el ambiente y que eran utilizadas para la crítica, para la ofensa, para ponerlos a la defensiva. ¿Tú recuerdas a Ross Perot, que decía que la gran aspiradora de empleos hacia el sur, esa era una de las cosas? La otra cosa que se decía, que las maquiladoras estaban llenas de niños trabajando. Nosotros traíamos, sí hay trabajo infantil en México, fundamentalmente en el sector informal, pero si tú vas a las maquiladoras, no vas a encontrar niños trabajando en las maquiladoras de exportación. Entonces, lo que se decidió fue entrar a negociar aquellos aspectos como son no pago del salario mínimo en las maquiladoras, ese fue uno de los aspectos, no contratación de trabajo infantil en empresas de exportación y cumplimiento de las regulaciones nacionales en materia de seguridad y higiene. ¿Estaremos realmente conscientes en México de la oportunidad que da introducir instrumentos de estabilidad y confianza con reglas definidas y poder cumplir el contenido obligacional de un tratado de esa profundidad y alcance, entre otras cosas, dotar a México de la potencia que da el Estado de Derecho, un Estado de legalidad? Yo publiqué este año con la editorial Penguin Random House un libro titulado El Eslabón Perdido.
Y considero que el eslabón perdido en la inserción de México ante la economía mundial es el Estado de Derecho y nos está costando casi 13% del Producto Nacional Bruto. El Telecán y sus acuerdos paralelos supusieron una especie de evaluación para México, pero también una llamada de atención si es que México buscaba integrarse al primer mundo. En este marco hubo un cambio en el diseño de varias instituciones en nuestro país. Recordemos el proceso de ciudadanización del entonces IFE, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más adelante no olvidemos que dentro del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, México también negoció una cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos. Desde el punto de vista de algunas audiencias internacionales, se generó esta idea de, ¿ya ven? No les dijimos que estos cuates no eran con quienes podíamos sentarnos. Ya ven que les dije sobre su democracia, o sobre el narcotráfico, o sobre la violencia, etc. Y fue algo sobre lo cual tuvimos que trabajar. No era la construcción de instituciones para pasar el Tratado de Libre Comercio, pero eran instituciones que México requería. Requería instituciones que tuvieran que ver con la protección intelectual. Requería de instituciones que pudieran aplicar las leyes ambientales. Requería de instituciones que velaran por los derechos humanos. Requería de instituciones que tuvieran un impacto en la democracia. Y cuando tú te pones a ver el 90-94 y leer todo lo que se construye, es el México de hoy. Nuestra tarjeta o nuestra credencial del IFE para demostrar que no podía haber fraudes en México. Las leyes y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, de la Protección a la Propiedad Intelectual, la PROFEPA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de eso, estas instituciones, en el caso de la Comisión, ni siquiera existía. Todas estas instituciones nos permitieron, en el 94, ante los ataques, decir, este es un México que se está transformando y es un México de veras. México, con el Tratado de Libre Comercio, dio un salto cuantitativo en materia de poder económico y poder político a nivel global. Todos los países querían tener un Tratado de Libre Comercio con México. Si el Tratado de Libre Comercio no se hubiera firmado, el Telecán, no hubiera podido, por ejemplo, avanzar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Nos volvimos terriblemente atractivos para el mundo, para ser un trampolín al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Por eso creo que sí es importante que todos los días nos estemos autorrevisando como país, porque la competencia internacional va a arreciar no solo con nuestros socios más cercanos, sino con los bloques que se están formando en todo el planeta. Aun cuando el Telecán establece diversos acuerdos en los sectores automotriz, agropecuario, bienes textiles, propiedad intelectual, servicios financieros y también solución de controversias, no entraron temas como la energía, el respeto a los derechos humanos o bien la migración. Precisamente uno de los grandes decepcionantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue haber no frenado los patrones históricos de migración de México hacia Estados Unidos. La decisión se tomó básicamente de decir, vamos a abrir el comercio y vamos a proteger la inversión y vamos a hacerlo completo, salvo tres sectores: petróleo, gas y electricidad. Y en lo demás abrimos. Ya se verá si abres muy rápido, abres más despacio, es otra cosa. Pero abrimos. Y esa fue la decisión inicial.
Y entonces México, a través del presidente de la República, le propuso al presidente de Estados Unidos que iniciáramos conversaciones para un acuerdo de libre comercio, que eventualmente, de ser bilateral, se llevó a cabo trilateral al incluir a Canadá. Sin lugar a dudas, el sector manufacturero, el sector empresarial, el sector financiero, fue uno de los grandes promotores de la firma de este Tratado de Libre Comercio, porque le estaban apostando a la modernización, al incremento de la competitividad de nuestro país. Otro aspecto que es energía, servicios financieros y un tema muy importante para México, que fueron los servicios profesionales transfronterizos. Amén de temas muy tradicionales en el comercio internacional, como es agricultura, medidas arancelarias y no arancelarias, medidas fitosanitarias, ¿no? Y también la parte sobre servicios financieros, ¿no? Los 20 capítulos del Telecán, ¿sí?, en su mayoría se incorporan a lo que también se estaba negociando en ese momento. Y fue un año de ir y venir de Ottawa a Washington, México, en estas negociaciones que a la postre provocaron que México fuera el principal país beneficiado del Telecán. Pero hay que recordar, México logró periodos de transición económica para que ingresaran toda la desgravación comercial con Estados Unidos. El problema es que México no pudo modernizar para competir con otros sectores de la economía de Estados Unidos, por ejemplo el sector agrícola. Sin embargo, en mi opinión, el balance general en términos comerciales en el sector agrícola es terriblemente positivo para México, porque México pudo exportar niveles sin precedentes de hortalizas, de frutas, de verduras, obviamente quitando la parte manufacturera, pero México también se ha beneficiado de tener insumos para el consumo de los mexicanos o de las empresas mexicanas mucho más barato para alimentar en ese momento a 80 millones de mexicanos, ahora 125 millones. Esas mismas ciudades y estados que estaban viendo que había una negociación, se preguntaban, ¿y cómo nos beneficia? ¿Cómo le explico a la señora que me lee todos los días, al empresario que me lee todos los días, al profesor interesado en esto, qué va a pasar con México? Y entonces hubo en México un crecimiento de representantes del San Antonio Express News, del Times-Picayune de Nueva Orleans, del Miami Herald, de las agencias de pequeñas publicaciones rurales, ¿no?, como Copley News Services, ¿no?, o San Diego Union, que tenían aquí gente haciendo historias que pudieran explicarle a sus lectores del otro lado cómo el Tratado de Libre Comercio iba a transformar la relación y qué beneficios les traería a ellos en sus lugares de origen. ¿Y sabes qué pasaba? Que también hubo japoneses, y también hubo un incremento de chinos, y también la agencia Telam de Argentina venía a México, y también los europeos querían saber, pues, de qué se trata esto, porque todos estaban viendo a México. Se hablaba de México en todo el mundo. México estaba ahí. Quizá México, a partir de ese momento que entró en vigor el Tratado de Comercio América del Norte, encontramos una posibilidad de abrir nuestra economía. Estados Unidos ya llevaba camino avanzado, pero ciertamente cuando uno se da cuenta que por cada dólar que exporta México trae un 40% de contenido de Estados Unidos, pues son exportaciones indirectas de ese país. Los estados que más se han beneficiado del Telecán son los estados de la frontera norte mexicana con Estados Unidos.
son Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. Los estados que menos se han beneficiado son los estados petroleros del sureste, a los que les vino un segundo rezago, el derrumbe de la renta petrolera. En estos momentos aparecen Tabasco, Chiapas, Campeche como los estados con menor crecimiento económico, menor participación en la planta industrial, no tienen producción industrial, porque además se descubrió otra realidad de la economía mexicana, en donde la infraestructura de la energía, los gasoductos principalmente, corren por el territorio, hay plantas industriales, hay actividad manufacturera, hay desarrollo industrial. Y de repente uno se pregunta, ¿y no es que era el sureste petrolero, el conjunto de estados donde por petróleo, gas, agua no faltaba nada? Pues se quedaron rezagados. No hubo un plan de desarrollo regional del sureste. Una de las cosas que habrá que negociar para buscar el equilibrio regional entre el norte y el sur del país es precisamente compensar con la infraestructura productiva necesaria que las regiones que se han rezagado ya no se sigan rezagando. No es justo y es mal negocio crear brechas internas en el desarrollo nacional, sobre todo si las que se están rezagando son regiones ricas en recursos naturales. Tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo para volver un México más equitativo. Hoy por hoy, Rina, no es posible, y repito, no es aceptable que el 1% de la población mexicana detente el 43% de la riqueza nacional. Algo no está bien. Hemos concentrado la riqueza en unas familias, en unos sectores, pero el sector más desfavorecido se ha ampliado y tenemos que ser claros en ello. Ese es el desafío de México. El Tratado de Libre Comercio te da oportunidades. ¿Quiénes las aprovechan? Los que hacen las políticas públicas adecuadas, que lo pueden hacer, y el gobierno tiene que ser un compensador de estas diferencias. Y entonces tenemos que ir con más recursos al sureste. ¿Por qué? Porque la infraestructura pública está más rezagada. El Telecán significó un punto de inflexión para la economía de México, multiplicando el comercio global en 6.5 veces, según lo ha señalado Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Sin embargo, ello no ha sido suficiente. México no ha logrado diversificar su economía y por el contrario se ha agudizado la dependencia de México hacia Estados Unidos. Con o sin Telecán, México debe de alentar una mayor ampliación de su mercado en la participación del comercio internacional y sobre todo apostarle a nuevos mercados en Asia, en Europa y en América Latina. ¿Cuál es el balance que haces de 23 años de entrada en vigor del Telecán? ¿En dónde colocarías los sectores ganadores, pero también los perdedores? Que lo que no hay que creer es que un tratado de libre comercio te va a cambiar todo. Por ejemplo, un tratado de libre comercio te va a hacer que una universidad que está todo el día con huelgas mejore. No, eso es una política pública de educación. Y mientras no la cambies, no le eches la culpa al TLC. Lo que va a suceder es que en aquellos lugares que sí la cambiaron, ahí sí hay inversión. Y donde no, hay un castigo. Y la gente tiene que entender que si sus dirigentes no hacen un buen uso de la infraestructura, de los recursos públicos, etcétera, entonces ¿a quién culpo? Yo creo que es mucho más de la política pública local, que entonces no hay que sobrevender los tratados. No es una panacea para cambiar todo. Es una oportunidad, pero en esa oportunidad, por ejemplo, los estados y las ciudades compiten. Y el que tiene más saliva traga más pinole. Llegamos al fin del programa, soy Rina Musali y me despido de ustedes y como siempre los exhorto a que tengamos una mirada atenta, informada, documentada y participativa sobre el proceso modernizador del Telecán. En el próximo programa haremos un balance del Telecán, los sectores que han ganado y perdido, los resultados para México, los impactos nacionales, pero también echaremos una mirada a las oportunidades y riesgos que se abren con la actual renegociación del tratado más importante que México tiene con el mundo. Los esperamos.